En esta lección vas a aprender acerca del contador asíncrono de 2 bits. Vamos a crear dos estilos diferentes de contador y ver cuál es su funcionamiento interno. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a ver los contadores. Es decir, vamos a hacer circuitos que van a poder llevar un conteo como tal. Y nosotros vamos a tener dos tipos básicos de contadores. Vamos a tener el contador asíncrono y también el contador síncrono. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es el contador asíncrono. El contador asíncrono, como su nombre lo dice, no va a tener una señal que sincronice el trabajo de todas las etapas de conteo, sino que esto va a correr de manera más o menos libre. Y realmente son muy fáciles de crear, son fáciles de conectar, pero bueno, van a tener también ahí algunos problemas que vamos a ver posteriormente. Yo aquí tengo un pequeño ejemplo de un contador asíncrono de 2 bits y con este pequeño ejemplo vamos a empezar a ver cuál es el funcionamiento básico. Aquí hay algunas cosas importantes que tenemos que ver. En primer lugar, estoy utilizando flip-flops. Cada uno de esos flip-flops me va a servir para que me lleve el conteo de determinado bit. En primer lugar vamos a tener un flip-flop a la izquierda. Este flip-flop va a encargarse del conteo del bit menos significativo. Luego vamos a tener otro flip-flop a la derecha que se va a encargar del siguiente bit y así sucesivamente hasta que lleguemos nosotros al bit más significativo que tengamos en el conteo que nosotros deseemos. En este caso únicamente, bueno, estoy llevando a cabo un conteo de 2 bits, pero posteriormente vamos a hacer circuitos un poco más complejos. Ahora, los flip-flops que tengo acá son flip-flops de tipo JK, pero por la forma como están conectados, seguramente ya se dieron cuenta de que los vamos a utilizar como flip-flops de tipo T. Recuerden en las lecciones anteriores cuando vimos los flip-flops, el flip-flop T tiene la característica de que cada vez que recibe un pulso, cambia su estado. Si estaba en 1, va a cambiar a 0, y si estaba en 0, va a cambiar a 1, y así sucesivamente. Es decir, cada vez que recibe determinado pulso, lleva a cabo ese cambio. Entonces, este flip-flop, como tengo J y K ambos conectados a mi fuente positiva de voltaje, va a estar actuando como un flip-flop de tipo T, aunque yo me basé en un JK para crearlo, y lo mismo está sucediendo con este otro flip-flop. Es también un flip-flop tipo JK, pero al estar conectados J y K al voltaje positivo, me está actuando como un flip-flop de tipo T. Bueno, antes de entrar a más detalle, quiero que lo veamos en funcionamiento. Conecté aquí una fuente de pulsos que me va a estar mandando pulsos a 0.5 Hz. Es lento, pero es para que podamos verlo. Y también coloqué un analizador lógico para que podamos ir viendo los cambios en los diferentes lugares. En el canal número 0 vamos a tener al reloj, en el canal número 1 al primer flip-flop y en el canal número 2 al segundo flip-flop. He colocado también estas pequeñas banderitas para que veamos los cambios que se van realizando. Entonces recuerden que es un contador. Vamos a arrancar la simulación. Tengo 0 con 0, 1 con 0, 0 con 1, 1 con 1 y empezamos nuevamente a 0 con 0. Y de esta manera es como va contando. Vamos a pausar y podemos nosotros entonces ir viendo el funcionamiento de este flip-flop. Como ven, se llevó a cabo la parte del conteo. Estuvo muy sencillo esto. Y bueno, pues vamos a ver entonces cómo tenemos las conexiones. Las conexiones están de la siguiente manera. Voy a tener aquí la salida del primer flip-flop y la salida del primer flip-flop va a ir a dar a la entrada de reloj del segundo. Es decir, que el toggle, es decir, el cambio del segundo flip-flop va a depender de la salida del primero. Si nosotros tuviéramos otro flip-flop acá, entonces la salida de este iría a dar al otro. Y así continuamente dependiendo de cuántos bits nosotros necesitemos estar contando. El primer flip-flop va a tener su reloj
a la entrada del pulso que nos va a llevar la señal para que hagamos el conteo. Entonces este recibe los pulsos, lleva a cabo su cambio o no cambio dependiendo de la característica del pulso, y cuando nosotros tengamos esos cambios van a pasar al reloj del segundo flip-flop. Sus respectivas salidas nos van a dar entonces el estado de cada uno de los bits en ese conteo que nosotros tengamos. Muy bien, entonces recuerden que el flip-flop de tipo T cambia dependiendo del pulso que está recibiendo. Ahora, nosotros podemos tener dos tipos de flip-flop T. Unos que cambien cuando el pulso va de 0 a 1 y otros que cambien cuando el pulso va de 1 a 0. Dependiendo del tipo de pulso que nosotros tengamos, el flip-flop, bueno, va a cambiar de estado o se va a mantener en el mismo estado. Este punto es muy importante, ya que la conexión que ustedes van a tener entre sus flip-flops va a depender de eso. No vamos a conectar de la misma manera si el flip-flop cambia de estado cuando va de 0 a 1 que cuando va de 1 a 0. Bueno, acá en este ejemplo yo he creado ambos circuitos con diferentes tipos de flip-flop para que vean cómo se lleva a cabo. Pero vamos a seguir viendo esto y ya luego regresamos a este tema de las conexiones. Ok, voy a ejecutar nuevamente y ahora vamos a observar el comportamiento, pero también nos vamos a apoyar en la gráfica. Entonces vamos a ejecutar. Y paro. Ok. Recuerden, la línea roja, el canal 0, es el pulso que yo estoy teniendo. Y este actúa como un flip-flop T. Ahora, aquí tenemos que va de 0 a 1 y luego de 1 a 0. El flip-flop que yo tengo en este caso va a cambiar su estado cuando el pulso vaya de 1 a 0, es decir, cuando ese pulso que está entrando en su reloj sea descendiente, va a llevar a cabo el cambio de estado. Si estaba en 0 se va a volver 1 y si estaba en 1 se va a volver 0. Ok, entonces vemos que empezamos con el canal 1, que es el azul, y el canal 2, que es el verde, en estado de 0. Es decir, en toda esta sección nosotros tenemos 0, 0 en nuestro conteo. Entonces viene el cambio del reloj de 1 a 0. ¿Eso qué hace? Hace que este flip-flop cambie su estado. Entonces, si estaba en el estado 0, ahora va a estar en el estado 1. Aquí está, véanlo. Entonces permanece en ese estado hasta que venga otro pulso de reloj con la característica de cambio. ¿Cuál es? Que vaya de 1 a 0. Entonces, aquí está 1 a 0 nuevamente y cambia de estado. Si estaba en 1, ahora va a estar en 0. Y va a suceder lo mismo hasta que venga otro que nos haga ese cambio. Entonces, si estaba en 0, ahora va a estar en 1 y esto se va a estar repitiendo constantemente. Ok, entonces ya vimos que el cambio de estado del flip-flop 1 depende de su entrada de reloj, que en este caso está controlada por esta señal. Ahora, el cambio de estado del flip-flop 2, ¿por quién va a ser controlado? Pues va a ser controlado por la salida del flip-flop 1, que es lo que nosotros tenemos acá. Ok, vamos a verlo en la gráfica para entender esto más fácilmente. El flip-flop 2 empieza en el estado 0 y va a permanecer en ese estado hasta que aquí en su reloj suceda algo con la señal adecuada, es decir, que haya un cambio de 1 a 0. ¿Cuándo sucede ese cambio de 1 a 0? Bueno, acá, porque aquí es cuando el canal 1, es decir, el primer flip-flop, está cambiando de 1 a 0. Entonces viene ese cambio y el segundo flip-flop cambia su estado. Estaba en 0, bueno, pues ahora va a estar en 1. Y así va a permanecer hasta que otra vez tengamos esa característica en esta entrada, de la entrada del reloj. Entonces nuevamente acá tenemos que el flip-flop 1 está cambiando de 1 a 0, entonces el flip-flop 2 que estaba en 1 ahora va a estar en 0. Y así es como va a estar funcionando y se va a hacer una cadena o una cascada entre todos los flip-flops que nosotros tengamos en este esquema. Entonces, si vemos eso, aquí tenemos el conteo, que es 0 con 0. Aquí hace el cambio de estado, entonces tenemos 1 con 0.
viene el cambio de estado. Aquí tendríamos 0 nuevamente, pero este me fuerza el otro cambio de estado. Entonces tendríamos 0 con 1, viene nuevamente el cambio de estado, y aquí tendríamos 1 con 1. Entonces 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y vean que ahí ya tenemos el conteo en este circuito. Este circuito ya nos está contando. Ok, entonces, si nuestro flip-flop lleva a cabo su cambio de estado cuando el pulso va de 1 a 0, nosotros vamos a conectar de esta manera, es decir, la salida Q va a ir a la entrada del reloj del otro flip-flop. Es un punto importante. Bueno, vamos a ver entonces el otro caso. Aquí yo tengo otro circuito que es exactamente lo mismo, es un contador asíncrono de 2 bits. Nada más que en este caso estoy utilizando flip-flops que van a cambiar de estado en el pulso positivo, cuando vaya a positivo el pulso, cuando vaya de 0 a 1. Entonces, en este caso, la conexión la tengo que hacer a través de negación de Q. Entonces, negación de Q va a ir a la entrada de reloj del otro flip-flop. Vean, también son flip-flops de tipo JK. Los estoy colocando, los estoy configurando de tal manera que me trabajen como un flip-flop de tipo T al colocar J y K a la fuente positiva de voltaje. La única diferencia con relación al otro circuito es que aquí estamos aprovechando negación de Q para alimentar la señal del siguiente flip-flop. Sin embargo, bueno, nuestras salidas de conteo de los bits van a seguir siendo las Qs. Voy a subir nuevamente para que vean la diferencia en la conexión del circuito. Esto es a lo que me refiero. Y aquí está. Ahora también vamos a hacer una ejecución para que podamos observar cómo se comporta. Muy bien, he colocado la frecuencia de reloj a 0.5 para que tengamos las mismas condiciones que en el circuito anterior. Vamos a tener nuestros canales, el canal 0 que está conectado al pulso del reloj, el canal 1 que está conectado a la salida Q del primer flip-flop y el canal 2 que está conectado a la salida Q del segundo flip-flop. Recuerden que estamos trabajando con negación de Q, entonces no se vayan a confundir con el valor que está representando la gráfica y la salida de negación de Q. Entonces vamos a arrancar la simulación y vamos a dejarla correr un poco. Ok, ahí es suficiente. Vamos a identificar el lugar donde tenemos nosotros el 0 con 0. Es acá. Aquí tenemos 0 con 0. Ahora, quiero que noten esto. Cuando nosotros tuvimos el cambio del pulso de reloj de 0 a 1, se llevó a cabo el cambio en el estado del flip-flop. Aquí está, 0 hacia 1, cambia el estado del flip-flop. 0 hacia 1, cambia el estado del flip-flop y así sucesivamente, y lo mismo va a suceder con el flip-flop que tenemos abajo. Aquí aparentemente parece que el segundo flip-flop está cambiando cuando está de 1 a 0, pero recuerden que esta señal, la señal azul es Q y nosotros estamos conectados a negación de Q. Entonces esto que aparentemente parece que está cambiando cuando es de 1 a 0, en realidad es de 0 hacia 1, porque estamos en negación de Q. Un punto importante para que no se vayan a confundir. Vean que se está llevando a cabo también el conteo. Aquí tenemos el estado 0, 0. Sí, lo podemos identificar. Tenemos luego el estado 1 con 0, 0 con 1 y 1 con 1. Está trabajando exactamente igual que el otro circuito, nada más tenemos esta diferencia. Y también nos lleva a cabo la parte del conteo. Bueno, estas son las bases de los contadores asíncronos. Hemos trabajado con dos contadores asíncronos de 2 bits, pero obviamente se pueden hacer mucho más cosas con ellos. Eso lo vamos a ver en la próxima lección.